16 minutos de las 10 y estamos con otra estrella en su ámbito. Acá Víctor Pavón, abogado, economista. Vos te sentís también estrella, ¿verdad? Todos tenemos que sentirnos estrella. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? ¿Sabes cómo se llama eso? Hay que tener autoestima. Autoestima. La autoestima es la forma en que el individuo sobresale y debe tratar de sobresalir en una sociedad. Porque tenemos que tratar siempre de iluminar a los demás. Claro, como estrella porque que un somos. ciego no puede guiar a otro ciego. Porque eso es muy importante. Es una cuestión de la filosofía judeocristiana. Sí, pero no creas. Mira que hay ciegos talentosos, visionarios. No, pero es una forma alegórica, entiendo, simbólica de hablar, ¿verdad? Ya sé, metafórica. Metafórica, etcétera. Hay varios recursos ahora literarios. Entiendo, porque vos tenés a gente ciega muy talentosa. No, por supuesto. No se refiere a la cualidad a una cuestión física. Entiendo. Sí. Hay gente que está acá en la tierra, pero que es ciego. Así no aporta mismo. Nada. Eso es lo que vos querés decir. Así mismo. Y generalmente están aquellas personas que con mucho esfuerzo aportan algo. Y el Estado, por ejemplo, el gobierno tiene esa cualidad. No aporta nada. No aporta y nada. el Estado paraguayo tiene esa cualidad. Es un gigante con pies de barro. Sí. No aporta nada. Seguimos pagando impuestos ¿para qué? Para que el EPP siga creciendo. Ahora este muchacho Peter Reimer, que está justamente secuestrado. Ahora mismo la familia está haciendo el tema de los víveres, etcétera. Es una lástima, una vergüenza. Una vergüenza. Me gustó la pronunciación Reimer tuya. Sí. Bueno, vos leíste mucho también. Le leíste a John Locke, por ejemplo. Por supuesto. ¿Cómo no leerle a John ensayo Locke? Y carta sobre la tolerancia. Vos sos tolerante también, Víctor. Claro, hay que ser tolerantes. ¿Y qué es la tolerancia? La tolerancia es considerar al otro como un ser humano que puede estar equivocado y que puede tener una diferencia de opinión distinta a la que uno tiene, sin que ello implique que yo tenga que convertirme en su enemigo, sino que al contrario, tratar de mostrarle a través de mis argumentos que sería bueno que intercambiemos nuestras opiniones, porque igualmente como la otra persona puede estar equivocado, yo mismo puedo estar equivocado. En consecuencia, el principio de la sabiduría pues es esa. La tolerancia. La tolerancia y la humildad. La humildad intelectual es muy importante. Por ejemplo, vos citaste recién a John Locke. ¿Sí? La persona que quiera conocer sobre la base de lo que se denomina el progreso de Occidente, de su filosofía, su historia, su política y su economía, debe saber algo de John Locke. No digo que se convierta en una persona especializada en área, pero sí debe saber que fue el que prácticamente estableció la revolución gloriosa Inglaterra, ¿verdad? De 1688, en donde se estableció el principio de que el poder debe estar limitado y controlado. Y que el poder limitado el poder del Estado debe estar limitado, controlado, debe tener rendición de cuentas, y que no existe poder al cual una persona le tenga que otorgar a otro, porque el poder siempre tiende a crecer contra la libertad. ¿Sí? Y para manifestar nuestra libertad es importante la propiedad privada. La columna vertebral del todo el mensaje de la Ilustración con John Locke, que se inicia en el siglo XVII, XVIII, es precisamente que la propiedad privada viene a ser un principio moral, político y económico que te permite justamente tratar de siempre estar en salvaguarda de los políticos y del Estado mismo, que de alguna manera quiere siempre avanzar sobre nuestros derechos individuales. Y esa es una tradición, Bruno, que nosotros en los países latinoamericanos no la tenemos, y que tenemos que empezar a tomar en cuenta, porque caso contrario esto se nos puede escapar. El mundo se está yendo a un caos absoluto. ¿Te parece? Sí, estamos yéndonos a un caos. Este va a ser un enfrentamiento entre los liberales, los que aman la libertad, la propiedad privada, me refiero a cuestión de idea, ¿verdad? No como partido, y a los serviles. Los serviles son los que creen que el Estado tiene que dirigirle, el Estado le tiene que colocar más impuestos, más endeudamiento. El Estado tiene que brindar todo, dar todo. Exactamente. Entonces ellos, en lugar de preservar su libertad, prefieren resguardar la seguridad. Y cuando una persona, una sociedad cree que la seguridad está sobre la libertad, pues ambas cosas las pierde.
Sí, tenés toda la Ambas razón. cosas las pierde. Tenés toda la razón. Bueno, y justamente ahora a las 11, son 10:22 ahora mismo, se reúnen allá en el norte, en Carmelo Peralta, nuestro presidente y el del Brasil, para Jair Bolsonaro, para esto de Itaipú, a ver, para llegar a un acuerdo sobre la tarifa reclamada, tanto por Brasil como por Paraguay. El empresariado en general reclama que, acá de Paraguay, reclama que la tarifa se mantenga y se aprovechen los recursos. En cambio, el Brasil quiere que la tarifa descienda bastante. Y hoy se reúnen justamente a las 11, decíamos, los presidentes de Brasil y Paraguay en busca de una definición sobre la tarifa de energía de Itaipú. El encuentro se aprovechará para iniciar obras del puente en Carmelo Peralta. En un comunicado, gremios empresariales reclamaron que la tarifa de energía de Itaipú no se reduzca. Ocurre que esta mañana se reúnen los presidentes, ya decíamos, Abdo y Bolsonaro, en Carmelo Peralta, Alto Paraguay. ¿Cuál es la posición tuya respecto a esto? Y el Paraguay tiene que tratar de tener una tarifa baja, porque le conviene esa tarifa. ¿Por qué? Porque una tarifa baja hace que los usuarios, nosotros, los paraguayos, podamos precisamente pagar menos. Sí, por supuesto. El problema que tenemos nosotros es que como estamos hablando de una... ¿Y por qué el empresariado quiere todo lo contrario? Toda esta gente quiere porque, mantener la tarifa claro, que está. Lo que pasa es que se piensa en que hay que vender nuestra energía eléctrica. Si nosotros vendemos nuestra energía eléctrica, de luego tenemos que hacerlo a un precio más alto. Pero acá hay una cuestión geopolítica, Bruno, muy sencilla. Lo que se llama la hidroeléctrica de Itaipú, igual que Yacyretá, está basado en un principio que se llama el condominio. Las partes tienen que ponerse de acuerdo para establecer las condiciones en las cuales se va a movilizar esa energía. Y en consecuencia, Brasil está en una encrucijada el año que viene. Se vienen las elecciones donde se va a enfrentar justamente Bolsonaro con Lula. Y en consecuencia el sector empresarial, que es el que le apoya a Bolsonaro, desea a toda costa que bajen todavía más la tarifa, porque eso le va a convenir especialmente a los estados que están dedicados a la actividad industrial, como por ejemplo sería San Pablo. Y bueno, fue una promesa también electoral de... Fue una promesa electoral. Jair Bolsonaro, claro, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, y si Brasil decide bajar y Paraguay decide que permanezca la tarifa, ¿quién va a ganar? Y allí viene la gran pregunta. Siempre en una negociación tenemos que buscar el gana-gana, ¿verdad? Eso de que uno gana y otro pierda no es una buena sugerencia. En consecuencia, se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la venta de nuestro excedente, nosotros no es que lo vamos a ceder al Brasil como algunos creen, sino que nosotros lo podemos vender y eso podemos negociar con ellos. Que la tarifa, digamos, que utilicemos nosotros sea un precio, pero la que vamos a vender sea de otra manera. Pero eso son negociaciones en las que primero hay que tomar en cuenta una cosa. Tiene que haber mucho patriotismo para que la gente pueda negociar. Mucha gente técnica que maneje la cuestión. Pero por sobre todas las cosas que vea la cuestión esta de la energía eléctrica como una oportunidad que el Paraguay sobre todo tiene para poder ir industrializándose. La industrialización es un proceso que proviene luego del comercio y de establecerse seguridad jurídica, establecerse lo que se denomina un ámbito de respeto a la propiedad privada. Y eso es lo que no esa tenemos. manera. Seguridad jurídica, Claro, es lo que no tenemos. Y lo que seguridad jurídica es lo que menos tenemos, porque justamente estábamos hablando lo que está pasando con esta familia Raimar. Lamentablemente que ahora están repartiendo víveres y que hay que felicitar precisamente a los lugareños de la ¿Viste Chacarita. cómo se movilizó toda la comunidad menonita ya? Toda la comunidad menonita. Impresionante. Mira, eso es algo loable de parte de la comunidad menonita, pero lo que nosotros no podemos dejar es de proteger
algo muy importante. Si en el Paraguay nosotros seguimos manteniendo este estado de incertidumbre provocado por la ineficiencia y la falta de seguridad. Exactamente, la falta de agallas por parte del gobierno en acabar con estos grupos criminales. Falta de seguridad. Entonces, claro, lo que nosotros vamos a tener son zonas liberadas en la que lamentablemente eso se va a ir extendiendo, porque el impuesto revolucionario ya es una realidad. Eso lo dijo el propio Ministerio Público. Y obviamente ahí hay algo que se ve y otra cosa que no se ve. Lo que no se ve es la gente que aporta periódicamente un monto que es el impuesto revolucionario para que no ingresen a tu casa, no le roben, finalmente no te roben tus productos, etcétera, no le violen a tu familia. Y eso es contrario precisamente a algo muy importante: la seguridad. Un país que quiera más inversiones, que quiera mejores salarios, mejores oportunidades para los jóvenes, tiene que ser seguro. Por eso es que hay que elevar las penas, hay que incluso establecer rigores mucho más fuertes y firmes. Ahora quieren sacar otra vez esa pena de 10 años. Que la invasión sea un crimen. Claro. Pero es lógico que quieren sacar, porque para ellos sí. ¿Quiénes son los que quieren sacar Y eso? generalmente grupos políticos que están coaligados con un pensamiento de la izquierda, donde obviamente a ellos les conviene que la invasión prosiga, porque ese es un juego perverso que ellos utilizan para ganarse una clientela. Ahí están los votos. Ahí están los votos de un sector de la población que cree nomás de que hay que seguir de alguna manera invadiendo y no recibiendo ningún tipo de pena. Cuando se criminaliza justamente la invasión a la propiedad privada, nosotros entramos en otra faceta. Primero, aumenta la pena, por eso se llama crimen. Y número dos, también se le va a buscar a los autores intelectuales de esa invasión. Y en consecuencia, tanto el autor material como el autor intelectual van a ser castigados o deben ser castigados. Bueno, ahora, hay que ser sincero nomás, Bruno, que toda actividad humana también implica necesariamente una cosa es la normativa y otra es la puesta en ejecución. ¿Quiénes son los que ponen en ejecución? Las personas. Si las personas no son personas intachables, honorables, firmes en sus convicciones, vos podés traer la Constitución de Inglaterra o de Estados Unidos a Paraguay y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque todo orden social requiere de una normativa y de una puesta en ejecución. ¿Y dónde entra la tolerancia acá? Y la tolerancia entra precisamente en no tolerar lo que es un crimen. Bueno, estamos con Víctor Pavón, decano de currículum de la Universidad del Norte, Uninorte, cuyo rector creo que cumple 50 años. Sí, de docencia. De docencia. Sí, el doctor Juan Manuel Marcos. Juan Manuel Marcos. Un gran intelectual. Un abrazo desde aquí a él. Sí. Y también es Víctor Pavón, miembro de la Fundación Libertad Paraguay. Y del Centro de Estudios Sociales. Esto te estaba comentando. Sí. A ver. Centro de Estudios Sociales, que es un centro de estudios que promueve la filosofía de la libertad, la política, la economía, y que lleva por nombre Porfirio Cristaldo Ayala. Cristaldo. El más grande intelectual del liberalismo paraguayo. ¿Por qué fue el más grande? ¿Por qué fue el más grande? Porque por sus escritos y por todo lo que él llevó y dejó como una herencia intelectual a los que de alguna manera nos creemos sus discípulos. ¿Verdad? Él estudió en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Él es nada más y nada menos que ingeniero eléctrico con la mención de summa cum laude en la Universidad de Pensilvania. Lo cual no es nada más y nada menos. No es algo que precisamente algunos tengan eso, ¿verdad? Sisto Pereira, eso, pero no tienen eso. Y Sisto Pereira, el que quiere deshacer. Sisto Pereira que es el presidente de la República. ¿Vos te imaginas si Sisto Pereira fuera presidente de la República? ¿Qué va a pasar? Ahí, y bueno, no sé, acá tenés tu negocio y vas a tener que trasladarlo allí en Fuego de Iguazú. Directamente. Y lógico, porque ellos lo que traen, la izquierda, ¿qué es lo que trae, verdad? El pensamiento de la izquierda lo que trae es un programa masivo de expropiaciones. Ese es su primer programa. Expropiar. O sea, el primer punto. La reforma agraria masiva. Expropiar, aumentar los impuestos para las personas supuestamente más ricas y de luego establecer cada día más un estado donde incluso ellos son capaces de establecer una suerte de ministerio de la verdad.
¿Y cómo es eso? ¿Vos sabés lo que es el Ministerio de la Verdad? Ministerio de la Verdad, ¿no? Ministerio de la Verdad. Ellos te van a decir, Bruno Masi, te va a venir el burócrata y te va a llamar. Señor Bruno, usted está opinando sobre un tema. Le ruego que la próxima vez no lo haga. Es el Ministerio de la Verdad. Así. ¿Y vos sabías que eso ocurrió en la Unión Soviética? Bueno. Ocurre en Cuba, ocurre en Venezuela. Y acá se trató de establecer en Argentina, y acá también, justamente hay ciertos grupos, lo que se llama la ley de medios. ¿Qué es la ley de medios? Es un control por parte del Estado a través de la legislación para ver hasta dónde y qué vos podés decir sobre ciertos temas. No le podés criticar al poder, no le podés dar una propuesta diferente, sino que ellos tienen que decir lo que ellos quieran y la ciudadanía tiene que ser sumisa y dócil. O sea, Eso es el Ministerio de la Verdad. Hay que aplicar la tolerancia. Por supuesto, pero en este caso la tolerancia no es la de dejar que ellos sigan, sino que de alguna manera hacerlo desaparecer. Por eso el EPP, Bruno, hay que hacer un trabajo sucio. Hay que hacer un trabajo sucio, hay que liquidar al EPP. Y para liquidar al EPP se necesita varias cosas. Uno, liderazgo, otras ideas. Y sobre todas las cosas, tener algunas nociones, por ejemplo, del mariscal José Félix Estigarribia, que estableció la idea del corralito. ¿Vos sabías que cuando se le capturó y se le secuestró al señor Oscar Denny, vicepresidente de la República? Que no se sabe qué pasó. Y sí, lamentablemente él, no se sabe hasta ahora. Ahora justamente se cumplieron hace un mes atrás, un mes y medio atrás se cumplió un año de ese secuestro. Sí, en septiembre. Ese fue el más grande logro del EPP, haberle secuestrado a un ex vicepresidente de la República. Cuando a él se le secuestró, el gobierno tuvo motivo suficiente para hacer lo que justamente el general José Félix Estigarribia en la guerra del Chaco llegó a hacer de manera exitosa, que es el efecto corralito. ¿Cómo es eso? Porque el gobierno supo que a 6 kilómetros se encontraba un grupo de personas que le llevaban a una persona que aparentemente esa era la información que se tenía, una persona de edad y que no podía movilizarse de manera rápida. ¿Quién era? Era el señor Oscar Dennis. A 6 kilómetros, unas horas después. ¿Qué se tenía que haber hecho? El efecto corralito. Rodear toda la zona, enviar un equipo de helicópteros, enviar un equipo de drones y liquidarla a esta gente. ¿Y por qué no se hizo eso? Y porque esta gente no tiene las suficientes agallas para tomar esos tipos de decisiones. O sea, esta gente decís, el gobierno, el Ministerio Público, etcétera. Pero en el Ministerio Público no tanto, porque obviamente es la Fiscalía. Me refiero al gobierno en sí. Un gobierno débil es un gobierno que alienta la violencia. Lo cual no significa que uno tenga que ser autoritario ni dictatorial. Ese es el gran tema de nuestra democracia, Bruno. La gente cree que la democracia es un concepto de debilidad. No, la democracia es un concepto de instituciones fuertes, administradas por personas que realmente tengan convicciones. Es lo que yo te digo. Vos podés tener la normativa, perfecto, pero si vos no tenés las personas que van a administrar eso, es decir, si el juez no es sabio y valiente, si el fiscal no es valiente y sabio, y no tenés políticos que le defiendan al Paraguay, por ejemplo, es obvio que nosotros vamos a tener siempre este problema. Y el otro gran problema que tenemos es, como ya dijimos, el problema de la inseguridad en todos los aspectos, no solamente con el EPP. Tenemos inseguridad en el tema presupuestario, tenemos seguridad en el tema del endeudamiento. Las ONGs, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer? Las ONG hay que sacarlas del presupuesto. Ni un solo guaraní tienen que recibir. Porque es muy claro, ellos están trabajando para un nuevo orden que es contrario a los intereses del Paraguay. Y es el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial vino para, de alguna manera, poner una cabeza de playa en el Paraguay. Ellos quieren someter a las familias, quieren someter a los paraguayos y hacer que finalmente toda nuestra agricultura y nuestra ganadería tengan una ralentización, es decir, disminuya su producción y su productividad, para que los que están supuestamente en Davos, en el Foro Económico Mundial, nos digan ahora que tenemos que comer carne sintética antes que comer carne natural. Y todo eso a través de los millones de dólares. Millones de dólares que maneja, por ejemplo, el señor Soros. George Soros, que lleva por nombre. Él maneja una fundación que se llama Sociedad Libre, Sociedad Abierta. ¿Sí? Y no es esta acaso la Fundación Libertad, eso no es la No, por favor, esa es la contraria. Bueno, ¿sabes quién te envía saludos?
Sí, sí. Valeria Infran Michelagnoli. Muchas gracias. ¿Vos sabés quién es ella? Sí, por supuesto, una gran luchadora de la libertad en el Paraguay. Ella es la nieta del famoso Edgar L. Infran. De Edgar L. Sí, la conozco perfectamente. Una gran señora, una persona realmente de una capacidad intelectual impresionante. Va a estar por acá en estos días también, una vez más. Le va a enaltecer a tu programa. No. Tiene un pensamiento fantástico. Bueno, y una intelectualidad, y sabe mucho también. Y pelea contra todo esto que estás mencionando vos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, Víctor Pavón, acá, abogado, economista, con un posgrado en política económica de la UNA y un doctorado en Derecho de la Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC? Bueno, ¿y por dónde estábamos? Hablaste vos de Porfirio Cristaldo. Porfirio Cristaldo Ayala. ¿Quién era él específicamente? Bueno, Porfirio Cristaldo Ayala es un ingeniero, el padre de Nelson, que estuvo aquí contigo. Cristaldo, claro. Sí, otro gran baluarte también, un joven realmente, pero talentoso que tiene nuestro país. Y en consecuencia, yo creo sinceramente, y uniendo un poco con lo que estamos hablando, Bruno, que el Paraguay tiene mucho capital humano que se fue acrecentando a través de los años. El problema que nosotros tenemos, y sucede en todas las sociedades, si uno analiza la historia, se va a dar cuenta que el problema es un problema político. Cuando los que gobiernan tienen ideas equivocadas, ideas que son del atraso y no son ideas renovadoras y superadoras, pues es lógico, ese capital humano lamentablemente no es utilizado de una manera correcta, de manera eficiente para elevar la productividad, sino que sencillamente incluso migra a otros países. Y eso es lo que nosotros no podemos ya tolerar, que nuestros jóvenes en particular salgan. Huyan. Exactamente, esa es la palabra correcta, Bruno. Que huyan. ¿Por qué? Porque no encuentran en nuestro propio país, en su país, las condiciones para hacer florecer sus talentos, sus capacidades. Para eso es muy importante. Sus ilusiones y esperanzas. Exactamente. En consecuencia, ahí es donde nosotros tenemos que entender de una vez que el Paraguay le tiene que mirar al mundo. El mundo no le va a mirar al Paraguay. Nosotros somos un país demasiado pequeño, mediterráneo. Siempre creímos que éramos el ombligo del mundo nosotros. Pero por supuesto, porque lamentablemente hay mucha gente que cree que nosotros somos el resultado de un proceso histórico donde tuvimos 2 guerras internacionales y toda esa suerte de resurrección de todo lo que significa el Paraguay implicó necesariamente una gran lucha interna. Acá hubo muchas revoluciones, muchos cambios, pero es hora en el siglo XXI concretamente de que nosotros miremos de otra manera el mundo. No el mundo globalista, eso está mal. La globalización es otra cosa, el globalismo es malo. ¿Por qué? Porque el globalismo lo que pretende es sacarnos nuestra soberanía. El globalismo lo que pretende es que nosotros nos sigamos endeudando. El globalismo lo que pretende es que nosotros apliquemos la ideología de género. El globalismo lo que pretende es que, por ejemplo, la gente se coloque la vacuna contra el COVID y tengamos que tener una suerte de pase sanitario para irnos de un lugar a otro. Esas son ideas descabelladas que nosotros jamás tenemos que aceptar en el Paraguay. Nunca. Nunca, no. De alguna manera tengo que evitar. Bueno, decime, se fue esta señora Angela Merkel, 16 años liderando, gobernando Alemania, que es la potencia de Europa, y ella trasuntó los límites geográficos de ese país germano. Por supuesto. ¿Cuál es la visión tuya respecto a esta señora? ¿Qué hizo? ¿Cómo queda? ¿Y qué fortaleza dejó para su país, sus congéneres también, sus habitantes? Sin duda. Sus compañeros. Muy buena pregunta. De ruta, a ver. En primer lugar, yo te cuento, para entender a Angela Merkel hay que entender lo que es Alemania. Alemania es la primera locomotora de Europa. Es decir, la economía más poderosa la locomotora de Europa. Así mismo. En consecuencia, al ser la locomotora, la economía más fuerte de Europa, tiene un nivel, digamos, de fuerza interna y externa a nivel europeo y mundial
que lo hacen finalmente un país súper interesante desde varios puntos de vista. El primer punto de vista que tenemos que tomar en cuenta es que Alemania modifica de alguna manera el eje que está teniendo Rusia con los demás países de la Unión Europea. Y puede ser, y ojalá que eso suceda, eso hay que ver, lo que está viniendo con China. Alemania tiene que convertirse en un mediador, en una suerte de barrera contra la influencia que está teniendo China a nivel mundial. Nosotros nos estamos enfrentando, y te vuelvo nomás al tema de Alemania y te voy a explicar por qué, ¿verdad? El mundo se está enfrentando a lo que se denomina una consecución de hechos que nos está llevando a un desorden de todo punto de vista. Desorden, donde muchos poderes políticos y económicos se están uniendo contra la libertad y la propiedad de las personas, contra la familia, contra la soberanía. En consecuencia, Alemania debería darse cuenta de eso, porque o si no, Alemania va a perder lo que se denomina ese poder de equilibrio, ese liderazgo en Europa. ¿Por qué? Porque tiene el compromiso también por ser un compromiso, líder, claro, de mantener todas esas y es un compromiso histórico, continentales. Es un compromiso histórico. Es un compromiso histórico que tiene Alemania con el mundo, porque Alemania, hay que ser sincero, además de ser la locomotora más grande de Europa en cuanto se refiere a su economía, políticamente tiene la capacidad, incluso, y esto es muy importante, Bruno, a mi modo de ver, incluso de detener esta influencia perversa de ideas equivocadas que están entrando en Europa, que es precisamente a través de las ideas colectivistas que lo que se llama el Islam está estableciendo y haciéndole creer a Europa que tiene que dejar de lado su tradición judeo-cristiana. Si Europa deja de lado su tradición judeo-cristiana, si Europa deja la semilla que le hizo grande como civilización y empieza otra horda ahí de ideas que son absolutamente colectivistas, pues Europa va a caer. Y al caer Europa vamos a tener un problema a nivel mundial. Por eso, y ahí voy, Alemania es muy importante. ¿Por qué? Porque Alemania es, al final y al cabo, un país donde económicamente es fuerte, pero que también le puede acoger y hacer una gran alianza con otros países como Francia, como Italia, como España, como Inglaterra. Esos son los países que tienen que unirse para enfrentar a esa horda colectivista que se está viniendo a nivel mundial y de la que lamentablemente, hay que ser sincero, ¿verdad?, el gobierno de los Estados Unidos ya ha caído. Sí, y bueno, en Francia hay el 10% de la población francesa proviene del Islam, más o menos, 10%. Y sí. Y también están los turcos ingresando mucho en Alemania, que también no sé en qué porcentaje. Sí. Y bueno, y también... Yo no tengo ningún problema, Bruno, de que la inmigración venga, porque es una cuestión de la historia y que hace bien a los países, la inmigración, el flujo de inmigración. Vienen del África. Claro, ¿dónde está el problema? El problema está en que si vos ingresás a un país y decís que no vas a respetar sus tradiciones y costumbres, no vas a respetar ni siquiera su constitución, y vos vas a crear una suerte de gueto o barrios dentro de ese país en donde no se respeta, por ejemplo, la cruz, la civilización cristiana, entonces hay un problema allí. ¿Cuál es el problema? Que ya no se respeta la soberanía de ese país. Es una torre de Babel. Exactamente. Entonces, esa torre de Babel, y siguiendo con el buen ejemplo que estás dando, implica necesariamente un desorden. Y el desorden te lleva finalmente a la inseguridad. Y la inseguridad te lleva a una cuestión que es lamentable, que es la pérdida precisamente de la tradición judeo-cristiana. Y nosotros, Europa, Paraguay, viene de esa tradición. ¿Y por casa cómo andamos respecto a esto? Y nosotros estamos ahora viendo... ¿Y por casa cómo andamos? ¿Vos te acordás del día de cuando desembarcaron las tropas en Normandía? Sí, muy bueno. Sí. Y así esta horda colectivista del nuevo orden mundial se está lanzando en paracaídas y ya está tomando algunos lugares que se llaman cabezas de playa. ¿Y dónde están esas cabezas de playa para desde ahí avanzar? Entraron en el Ministerio de Educación y Ciencia y Cultura. Se le decía así. ¿Por qué? Porque ellos quieren modificar la malla curricular. Entraron todo en el sistema educativo, porque esa es una suerte de dogma y sugerencia que le dio un gran pensador que se llama Gramsci.
¿Quién es Gramsci? Gramsci es un italiano que decía que para cambiar el mundo tal como nosotros conocemos, no hay que ya usar la pelea ni el combate como antes se hizo con el comunismo que se estableció en Europa. Hay que entrar por la educación. Si vos destruís la mente de los niños y los jóvenes, vos destruís todo. Ese es el verdadero caballo de Troya al cual nosotros nos enfrentamos. Otra cabeza de playa que tenemos en Paraguay es esta idea muy equivocada de que el Paraguay tiene que nomás seguir endeudándose. Y esa es una obra de nuestros políticos con ideas keynesianas, económicamente hablando, pero absolutamente erróneas. ¿Por qué? Porque el endeudamiento que hoy llega ya al 33-34% del Producto Interno Bruto significa que ese país queda de alguna manera esclavizado de organismos como el Fondo Monetario Internacional, que debe ser derogado. El Fondo Monetario Internacional no tiene razón de ser. El Fondo Monetario nos quiere poner los grilletes. 4.000 millones de dólares ya debe de pagar Paraguay con el siguiente gobierno. Ahí está. 4.000 millones. Y la gran pregunta, y vos sabés eso porque conocés esto, Bruno, la primera gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos los paraguayos, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Y el dinero solamente se puede sacar, como sabemos, del sector privado, de la gente que trabaja, de la gente que invierte, la gente que ahorra, la gente que realmente pone lo mejor de sí todos los días. El Estado no tiene un solo guaraní sin que antes lo haya sacado precisamente a la gente. Y en consecuencia, tiene tres formas de financiar. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son? Uno es incrementar todavía más el endeudamiento para iniciar una gran bicicleteada que ya se hizo, ¿verdad? Y se está haciendo. O sea, vos sacás un préstamo y obviamente pagás una parte del capital, pero tus intereses se elevan todavía más. Sí. Número dos, crear nuevos impuestos. Sí. Lo cual jamás tenemos que aceptar en Paraguay. Número 3, claro, emisión inorgánica. Que no y se la emisión inorgánica, impuestos, sí. Claro, la emisión inorgánica que establece a través del Banco Central, que finalmente lo que hace es precisamente crear más monedas y billetes, donde el poder adquisitivo de nuestra moneda, el guaraní, pierde valor. Nominalmente podrá valer 100, ese billete que vos tenés ahí, aunque vos probablemente solamente tengas dólares. Pero, por ejemplo, ese billete de 100.000 guaraníes que tenés en tu bolsillo, nominalmente vale 100. Pero en términos reales, en realidad ya vale 70. ¿Y por qué eso? Por la depreciación provocada. Y ahí viene la cuestión más importante, Bruno. Por una causa que tenemos que aprender de una vez por todas. El Estado ineficiente, corrupto, malgastador, que le da dinero, nuestro dinero, a las ONGs para que ellos vengan por nosotros. Y eso no está bien. No está bien. ¿Y cómo aplicamos lo de la tolerancia entonces? La tolerancia es el respeto que nosotros hacemos a las otras personas. Quiere decir que vos no vas a respetar a las ONGs. Mientras y cuando. Y hay una condición ahí, Bruno, ¿verdad? El principio moral más importante es el principio de no agresión. Es un principio moral. Yo no tengo por qué agredirte a vos y vos tampoco a mí. Ahora bien, si me agredieras a mí o yo te agrediera a vos, hay otro principio moral que es el correcto y que te lo voy a decir, te vas a dar cuenta que es incluso de sentido común, que se llama el principio a la legítima defensa. Si alguien entra a tu casa con un cuchillito y dice nomás que viene a robar, ¿vos cómo le vas a responder? Le vas a decir, pase señor, no se preocupe, por la teoría de la proporcionalidad que algunos estudiosos del derecho penal dicen, yo le voy a defender con otro cuchillito. No, ahí tiene que haber una suerte de escopeta o una 38. ¿Por qué? Porque ninguna persona en términos morales tiene derecho a agredir la vida, la libertad y la propiedad, porque esos son derechos individuales dados por nuestro Dios. Son sagrados, superiores e inalienables. Bueno, demasiado interesante lo que dice y cierto lo que dice acá Víctor Pavón. ¿Y dónde le ponemos a este Pereira? A ver, ¿dónde le ponemos en todo esto? ¿Quién Pereira? Y ¿cómo que se llama? Sixto Pereira. Bueno, Sixto Pereira es enemigo de la sociedad libre. Quiere que se derribe esta historia de los... Yo le recomiendo, ya que estamos hablando, tu programa, yo sé que se escucha mucho, Bruno. No, porque hay un libro. Hay un libro que se llama La Sociedad Abierta y sus enemigos, de un gran pensador que se llama Karl Popper. Sí, Karl Popper. Popper. Bueno, él dice allí en ese libro, que es un fantástico, extraordinario,
La sociedad abierta hizo enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de la sociedad abierta? Los que creen y los que se creen investidos de una autoridad superior y quieren construir la sociedad de acuerdo a sus propios designios. Es lo que se llama el racionalismo constructivista, así como lo pensó René Descartes, así como lo pensó Foucault y otros, que creen que las demás personas tienen que obedecer y que los supuestos intelectuales son los que tienen que dirigir la vida de los demás. Eso es una perversión que nunca hay que aceptar. Nunca hay que aceptar. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Pavón, por esta lección que nos da siempre, estas cátedras, esta clase fantástica, magistral, que siempre nos brinda conocimiento y por lo menos nos recuerda un montón de cosas que a veces las tenemos ahí debajo de la alfombra, ¿verdad? Y a veces hay que sacudir un poco la historia. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias. Bruno. No sé, muchas gracias. ¿sobre qué vas a escribir este fin de semana? Y tengo que ir viendo, porque generalmente yo escribo eso los jueves, viernes a lo sumo. Pero tengo que ir viendo, porque a veces son temas de coyuntura y a veces son temas de fondo. Y esto de la fundación, esta fundación, así rápidamente. El Centro de Estudios Sociales. A ver, y rápidamente. ahí está funcionando los sábados a la mañana, a las 9:30 en Sargento Gauto y Venezuela. Donde justamente hablamos sobre la filosofía, la política y economía del republicanismo liberal. Es decir, el concepto de la república, el concepto de la libertad, de la división de los poderes, el respeto a la propiedad privada. Y de luego, ¿verdad? Con un sentido ¿A qué hora patriota. son Los sábados a las 9:30 en Sargento Gauto 814, frente a la escuela Nuestra Señora de la Asunción. ¿Uno puede ir ahí nomás? Es libre, gratuito. Lo único que uno tiene que tener es ganas, por supuesto, de intercambiar ideas en tolerancia. En tolerancia, claro. Justamente. Bueno, y decime, pero hay un nuevo orden también político que estás liderando vos. Sí, estamos formando lo que se llama un movimiento Libertad y República, que va a ser el primer partido genuinamente liberal libertario en el Paraguay. Ocurre que el Partido Liberal cayó en el año 1936. ¿Vos no pertenecés al PLRA acaso? ¿No sos? Yo estoy en el PLRA, pero cuando estemos con este partido, nosotros vamos a ser parte de este nuevo partido. ¿Por qué? Te explico nomás así sucintamente. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y la diferencia es que va a ser genuinamente liberal. Va a tener la idea de Eligio Ayala, de Eusebio Ayala. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal cayó en 1936 cuando le hicieron el golpe de Estado a Eusebio Ayala. De ahí en más, toda esa prosapia de generación extraordinaria que tuvo el Partido Liberal y también el Partido Colorado, por cierto, hay que ser sinceros, porque ambos nacen en 1887 bajo el influjo de las ideas liberales y republicanas, han caído prácticamente y están vaciadas de contenido ideológico. ¿Sí? No tienen propuestas, no tienen discurso, y por eso estamos en esta situación donde el EPP finalmente ya está teniendo un nuevo Estado dentro del Estado paraguayo, lo cual es inadmisible e intolerable. Intolerable. Decime, y la pena carcelaria, la silla eléctrica, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo está? Una pena mayor, porque hay que poner también, y hay me que parece, elevar una las pena. Penas. Yo creo que dice que en Estados penas. Unidos la pena de muerte lo mismo hace caso omiso de todas las claro. En la delincuencia, o sea que allá en la teoría del derecho penal pues se estudia lo que se llama la disuasión. Cuando una norma tiende a emitir una señal disuasiva de que la pena va a ser tan alta, la tendencia no es algo matemático, porque estamos hablando de ciencias sociales, a diferencia de las ciencias exactas que son fácticas. En las ciencias sociales se habla de tendencias. La persona, el delincuente, analiza lo que se denomina una relación costo-beneficio. Si yo sé que voy a terminar en una silla eléctrica o voy a terminar 100 años en la cárcel, la tendencia, no es algo que va a suceder siempre, es que la persona piense dos veces. De hecho, esa ha sido la forma en que el derecho penal ha ido evolucionando en aplicar penas más severas a aquellos tipos de delincuencia que son obviamente abominables. Por ejemplo, el de violar a un niño, como en el Paraguay sucede, donde la pena es de 10 años, es inaceptable. La violación a un niño, a una niña, por lo menos debe tener como mínimo 50 años de cárcel. No puede tener 10 años, porque está emitiendo una señal
a aquellas Es decir, personas. se puede seguir haciendo la misma Claro cosa. que se puede nomás imitar lo que el otro hizo, porque obviamente sale no a los 10 años, sino que ya sale a los 7 años. Así mismo, se reduce también la pena. Bueno, muchas gracias, Víctor Pavón, fantástico abogado, economista, un señor que piensa mucho, que dice mucho, que enseña mucho.